Fuerza Aérea de Israel domina los cielos de Teherán, lo que representa un cambio en toda la campaña. Estamos en camino de lograr nuestros objetivos, la eliminación de la amenaza nuclear y la eliminación de la amenaza de misiles. Al dominar los cielos de Teherán, estamos golpeando esos objetivos, los objetivos del régimen, a diferencia del régimen asesino de Irán, que apunta contra nuestros ciudadanos y viene a matar niños y mujeres. Nosotros les decimos a ustedes, ciudadanos de Teherán, a los residentes de Teherán, evacúen, estamos actuando, estamos en camino de lograr la victoria en esto. Todo esto es gracias a nuestros valientes pilotos, a nuestros maravillosos equipos en tierra que también están haciendo un trabajo increíble. Yo los saludo. Todos los ciudadanos de Israel los saludan. Y quiero decirles, muchos en el mundo los saludan y se maravillan de ustedes. Esta es una parte fundamental de la esperanza de victoria y la alcanzaremos. Así que gracias, con la ayuda de Dios, lo lograremos y tendremos éxito. Y continúen hasta la victoria. Seguridad. Por favor, el primer ministro, yo y el gobierno tuvimos que tomar la decisión de atacar en Irán. Y ustedes toman decisiones como estas, que no son sencillas. Sabíamos una cosa, y esto es lo que pasaría. La decisión difícil de tomar. Tenemos en quién confiar, en ustedes, que saben cómo traer los resultados que ahora estamos viendo, lo que ustedes lideran juntos y lo que ocurre en los cielos sobre Teherán. Sabemos que teníamos razón, teníamos en quién confiar, tenemos en quién confiar. Todo el Estado de Israel, todo el pueblo de Israel confía en ustedes y les dice gracias y sigan adelante. Gracias, amigos. Nos encontramos en el cuarto día de la operación con las unidades de élite de la CFDI, continuando con el plan de combate contra la amenaza iraní. Incluso en esta hora, la operación lleva a cabo una serie de ataques y ofensivas en múltiples puntos en todo Irán. Frente a nuestros ataques significativos, el régimen iraní responde con disparos cuya intensidad aumenta, cobrando un alto precio, como también experimentamos anoche. Logramos frustrar amplias partes de los lanzamientos. Durante la noche se realizaron 2 andanadas de misiles disparados hacia el territorio de Israel, 65 misiles y decenas de drones. La mayoría fueron interceptados por nuestros sistemas de defensa aérea y naval. Anoche identificamos impactos en 4 áreas distintas en el norte y centro del país. Lamentablemente, como resultado de estos impactos, murieron 8 civiles y decenas resultaron heridos. Este es el rostro del régimen terrorista iraní. Nosotros atacamos capacidades militares y nucleares que están destinadas a destruir el Estado de Israel, y ellos disparan hacia concentraciones de población civil con el objetivo de dañar a ciudadanos inocentes. Precisamente, por eso emprendimos esta operación, para eliminar la amenaza existencial sobre el Estado de Israel, la amenaza nuclear y la amenaza de los misiles. Desde aquí quiero enviar fuerza y consuelo a las familias que han sido afectadas y que han perdido a sus seres queridos. Las fuerzas del Comando del Frente Interior, junto a los equipos de emergencia y rescate, llegan a cada punto de impacto para localizar, ayudar y salvar vidas. Cada incidente de este tipo se investiga y se estudia con el fin de mejorar y optimizar la preparación del frente interno. A pesar de la complejidad, la resiliencia que ustedes muestran como público merece todo reconocimiento. Continúen actuando con responsabilidad y siguiendo las instrucciones. Salvan vidas, y lo vemos una y otra vez. Ya hemos pasado días complejos, y juntos superamos también los próximos días. Sigan las instrucciones y manténganse alerta. Ahora podemos decir que hemos logrado una superioridad aérea completa sobre los cielos de Teherán. Estamos atacando en tiempo real a células iraníes que lanzan misiles hacia el Estado de Israel e incluso contra nuestros aviones. Las capacidades de cierre de ciclo, detectar, identificar, atacar, que vimos hasta ahora en Gaza, Líbano y Judea y Samaria, Cisjordania, están ocurriendo ahora también en Irán. Anoche completamos la oleada de ataques en Teherán, en los cuales atacamos más de 20 cuarteles generales del ejército iraní y de la fuerza Quds, en un operativo profundo.
Eliminamos al jefe de inteligencia de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria y a su adjunto, así como al jefe de inteligencia de la Fuerza Quds. La Fuerza Quds es el brazo central del terrorismo del régimen iraní. Es responsable de operar las sucursales iraníes alrededor de las fronteras de Israel, así como de distribuir armamento y misiles cuyo propósito es dañar al Estado de Israel. La Fuerza Quds está detrás de muchos ataques y ofensivas contra Israel en las últimas décadas. Ahora, los cuarteles generales donde se plantaron estos ataques fueron completamente destruidos. La oleada de ataques de anoche comenzó con ofensivas dirigidas contra los sistemas de defensa aérea diseñados para proteger los centros de poder del ejército iraní y de las fuerzas Quds en el corazón de Irán. Luego de atacar los sistemas de defensa, atacamos los cuarteles con decenas de aeronaves, incluyendo también cuarteles de proyecto nuclear iraní. Estos cuarteles estaban intencionalmente ubicados dentro de edificios altos y torres. Los líderes del régimen pensaron que así no los encontraríamos y estarían protegidos. Se equivocaron. La Dirección de Inteligencia los localizó y la Fuerza Aérea los atacó con precisión, golpe tras golpe, oleada tras oleada. Y no fue solo en Teherán, sino en todo Irán. Durante la noche, completamos una ofensiva extensa desde múltiples ubicaciones en el corazón de Irán. En este ataque participaron más de 50 aviones de combate, los cuales destruyeron más de 120 lanzadores de misiles tierra-tierra. Esto representa un tercio de todos los lanzadores tierra-tierra en posición del régimen iraní. Algunos de estos lanzadores eran móviles, montados en camiones distribuidos por todo Irán. Cada lanzador estaba destinado a disparar decenas de misiles contra el frente interno israelí y activos estratégicos israelíes. Estas ofensivas provocaron que, en el bombardeo nocturno, el régimen lograra lanzar solo la mitad de los misiles que había planeado. Además de los lanzadores, también atacamos sitios de almacenamiento y producción de misiles. Estamos yendo lanzador por lanzador y destruyendo esta capacidad crítica. Todos los ataques que describo aquí, acumulados, representan un golpe profundo y transversal contra la amenaza iraní. Continuamos con nuestro plan de combate. El jefe de Estado Mayor ha ordenado seguir profundizando los ataques contra los lanzadores tierra-tierra. La Fuerza Aérea está avanzando hacia el este. Llegamos a más objetivos, realizaremos más ofensivas y seguiremos operando para cumplir con el objetivo de la operación, dañar la amenaza existencial que representa Irán, desde el programa nuclear hasta el sistema de misiles del régimen. Esto es un recordatorio de la magnitud de la misión y exactamente por qué comenzamos esta operación desde el principio. Además de las ofensivas de Irán, las fuerzas de las FDI continúan operando en defensa y ataque en todos los frentes de combate: Gaza, Judea y Samaria, Cisjordania, Yemen y la frontera norte, contra objetivos cercanos y lejanos por igual. Hablé con comandantes, tanto en el campo como en el cuartel general, y escuché determinación, valentía y una entrega absoluta. Todas las unidades de las FDI, regulares y de reserva, en aire, mar, tierra y todos los sistemas logísticos de apoyo, están trabajando las 24 horas para proteger la seguridad del Estado y de sus ciudadanos. Reitero, sigan las instrucciones del Comando del Frente Interior. Vamos a eliminar esta amenaza. Todavía vendrán días difíciles, pero los superaremos juntos y venceremos. Continuaré compartiendo aquí, actualizándolos sobre cada desarrollo y respondiendo a cada pregunta. Esa es nuestra tarea. Noticias Shilat 13. Pregunta. El ministro de Defensa escribió esta mañana que los residentes de Teherán pronto pagarán el precio. ¿A qué se refería? Las FDI atacaron con fuerza el régimen terrorista de Irán, que continúa siendo golpeado y ese dolor de estos golpes le duele. Seguiremos golpeando según el plan. No voy a detallar aquí los próximos objetivos, pero seguiremos con los siguientes golpes. Seguiremos golpeándolo y causándole dolor. Desde Noticias Mami preguntan, ¿qué tan grande es esto según lo que Tzahal presentó a la élite política? Las FDI actúan según los objetivos definidos por el jefe de Estado Mayor. Estamos actuando para cumplirlos por todos los medios a nuestro alcance y seguiremos actuando según estos objetivos que no cambiarán. Para ellos,
La guerra continúa en sus ojos. Nosotros actuamos para alcanzar también la victoria. Pregunta de Walla. ¿Tiene la CFDI un plan operativo preparado para localizar refugio dentro del liderazgo político de Irán? Ellos se avergonzarán. El plan con el que estamos trabajando es gradual y ordenado. Estamos avanzando según un programa y no voy a revelar nuestros objetivos o metas al régimen iraní, ni ahora ni en el futuro. Pregunta del canal económico. ¿Ejercer presión sobre las fuerzas de defensa de Israel forma parte del mandato de la operación? ¿Esto afectará objetivos económicos importantes del régimen iraní, como la energía, el gas y el petróleo? Estamos actuando para eliminar la amenaza. El objetivo de la operación es eliminar la amenaza existencial sobre el Estado de Israel, la amenaza nuclear y la amenaza de misiles. Seguiremos actuando según nuestro plan ordenado. También en este caso, no quiero referirme al banco de objetivos que aún tenemos en nuestras manos. Pregunta en la sala. ¿Cómo se utilizan las canastas de fábrica para evitar una guerra de desgaste contra Irán? Tal como dijo el jefe del Estado Mayor en su declaración, estamos actuando según el plan ordenado, pero también adaptado. No estamos ajustando la situación. Recibimos evaluaciones de situación de forma continua todo el tiempo. Actuamos con determinación y seguiremos actuando conforme a este plan. Muchas gracias.